Vamos a recibir, ya es toda una celebridad en Instagram, no podemos ya negarlo. La verdad que las entrevistas que realiza semana a semana son cada vez más interesantes. Yo la verdad que me apasiona primero su sapiencia, ¿no? Su conocimiento, su originalidad para encarar las entrevistas y las hermosas charlas que terminan saliendo del Instagram. Es integrante de la Sociedad Argentina de Teología, un hombre muy joven, muy capaz, que hoy integra esta sociedad tan importante de teología, que bueno, muchas veces uno imagina gente grande, de mucha edad. Bueno, no, está él que es brillante. Es el director de Hablemos de Teología y también tenemos el honor de tenerlo aquí como nuestro columnista itinerante aquí en Yo Quiero Verte. Así que le vamos a dar la bienvenida al magíster Agustín Podestá, que nos atiende en este sábado y tenemos muchos temas para hablar. Hace bastante que no hablamos, así que vamos a estar hablando un poquito de todo para poder desasnarnos un poquito acerca de nuestra fe y de nuestras creencias. Agus, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la presentación, que da gusto. No, felicitaciones por todo el laburo que estás haciendo en las redes, la verdad que es increíble. ¿Cómo te sentís con eso antes de arrancar a hablar de lo que nos trae aquí el programa? No, bien, muy contento. La verdad es que pasan cosas increíbles en este nuevo medio, digamos, en esta nueva forma de expresarse. Pasan cosas muy lindas, la repercusión, las evoluciones, la gente que he conocido por las redes. Hay un montón de gente que conocí por las redes, que bueno, que eventualmente terminamos hablando por WhatsApp, encontrándonos y si coincidimos cerca, digamos, gente de todos lados. La verdad que es muy lindo. Y los testimonios, eso es rescato, ¿no? La gente espontáneamente cuenta cosas, ¿no? Me escribe, me cuenta cosas. La verdad que está buenísimo. Se dan encuentros de otro tipo, que están muy piolas. La verdad que muy contento por todo lo que se genera. Bueno, no dejen de sumarse. Hablemos de teología, ahí lo van a encontrar en Instagram. No dejen de seguirlos porque la verdad que las charlas son apasionantes y aparte teniendo a alguien así con el conocimiento de Agus, la experiencia y esta originalidad de cómo encara las entrevistas, la verdad que es imperdible, así que síganlo y bueno, súmense a los que semana a semana vamos escuchando las charlas que él nos va ofreciendo a través de su cuenta. Agus, arranca junio, mes del Sagrado Corazón, ¿no? Una devoción muy importante aquí en la República Argentina. ¿Nos podrás contar un poquito cómo nació y en qué consiste esta popular devoción cristiana que acá en Argentina tiene muchísima fuerza? Sí, la devoción al Sagrado Corazón y bueno, y otras que tienen más que ver con, ¿cómo decirlo?, con la relación más misericordiosa, ¿no? Ahí están todas las devociones también a la misericordia, también las devociones sacramentales, son todas de la modernidad, en un contexto donde había donde, ¿cómo decirlo?, donde la Iglesia, más a nivel popular, necesitaba revincularse con la imagen, con Dios, y surgen estas imágenes de un Dios mucho más cercano, de un Dios mucho más, es sobre todo en el contexto de la ¿cómo se llama?, de la posreforma protestante, ¿no?, en el contexto inmediato posterior a la reforma protestante, donde de alguna forma la Iglesia había como, no voy a decir hegemonizado, o monopolizado, pero sí había como concentrado demasiado la imagen de Dios en lo que fue la Baja Edad Media y demás, de un Dios más bien lejano, de un Dios más bien ausente. Entonces aparece toda esta devoción popular que puja de alguna manera, que insiste en revincularse con Dios desde una mirada mucho más cercana, si se quiere, si se me permite, parental, ¿no? Más de amor, como más de ternura, y ahí surgen todo este tipo de expresiones. También aparece una nueva forma de vincularse con los sacramentos, porque no era común, ¿no? Pensamos que por ahí hoy en día es muy común ir y comulgar y que haya misa todos los días. Bueno, no es común. Hasta luego el Concilio de Trento prácticamente todo esto no es común. Estamos hablando hace 400 años atrás. Por eso a veces vivieron cuando dicen la Iglesia siempre fue así. No, hace unos años que es así, hace un par de siglos que es así. Antes era muy diferente. Y bueno, y ahí aparecen este tipo de devociones, como el Sagrado Corazón, de vuelta como el, ¿cómo se llama? Como bueno, todas las Eucarísticas, ¿no? Está el Sagrado Corazón de María también, que también tiene Claro. mucho empuje y mucha fuerza.
Bueno, los dogmas marianos también, los principales, los últimos dogmas marianos y esta revinculación con María también es de esta época, ¿no? Es de mediados, diríamos, de la modernidad para acá, hace 2, 3 siglos, no tanto. Y hay toda una revinculación también con María, más desde la ternura y no tanto desde lo formal, doctrinal, cristológico de los primeros siglos. Agus, esta semana nos enterábamos por ahí, no sé si estás al tanto, cualquier cosa me decís y pasamos de pregunta. Nos enterábamos que los obispos de Vietnam, este país que está en el sudeste asiático, para quienes por ahí no lo ubiquen geográficamente, alertaban acerca de que un grupo de fieles estaban llevando adelante hace algunos años formas no autorizadas de exorcismo, ¿no? El argumento fue que los actos arbitrarios de exorcismo con superstición y magia son totalmente contrarios a la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica. El exorcismo siempre fue un tema ahí como muy poco hablado dentro de la Iglesia, por lo pronto en lo que es el mundo de los fieles. Y quería preguntarte qué nos podías decir o aportar acerca de esta práctica y si es posible expulsar al demonio sin la fuerza de Dios, ¿no? Como están supuestamente realizando algunas personas ahí en Vietnam. Bueno, el caso este concreto que me decís no lo conozco, no lo Bien. escuché, este caso de Vietnam en particular, así que no podría hablar del caso en particular. Pero respecto a los exorcismos, sí, alguna palabra. Los exorcismos son parte de las prácticas eclesiales de los primeros, desde Jesús mismo. Jesús mismo expulsaba demonios y da instrucciones a los discípulos a que lo hagan. Exorcismos hay y hay todo el tiempo, continuamente. La Iglesia Católica por lo menos realiza exorcismos de todo tipo, algunos de los más comunes que lo hacemos inclusive en misa y en más de una misa y no les prestamos la suficiente atención, pero está presente, y en otros mucho más complejos como puede ser el tipo de exorcismo que conocemos de las películas. O de lo más variopinto, pero hay, y la presencia del demonio está, digamos, es moneda corriente, ¿no? Después, en todo caso, lo que tenemos que ver es hasta qué punto, hasta qué momento, desde qué lugar, y qué es más esoterismo ahí sí que realidad. Yo por lo menos lo que diría que me parece que no está bien hacer es minimizarlo y decir, bueno, no pasa, no existe. Eso no está bueno, pero tampoco hay que maximizarlo. Digamos, no hay que llevarse a dejar de idea por ningún extremo, ¿no? Ni decir que no existe, ni decir que su existencia, ¿no? Que como está en todos lados, ¿no? Tiene mucho que ver con la fe, tiene mucho que ver con los espacios que le damos, con los lugares que les damos. Bueno, nada, nos llevaría como para una charla entera el tema de los exorcismos y el demonio, pero no lo negaría, no diría que no existe para nada, no, es una práctica común. Me lo voy a anotar para cuando vengas acá al piso este tema, ¿eh? Ya Lo hablamos, lo voy a sí, agendar. Lo voy a agendar hágame acordar y lo hablamos. porque es un tema que en realidad, si vos preguntás en una parroquia, a un párroco, a un sacerdote, es un tema como vedado, ¿no? No se trata de no Quizás lo evita porque no hablar. lo quiere contestar, pero sabe la respuesta, Claro, bueno, por eso después, porque todas las diócesis tienen exorcistas. cuando vengas, lo vamos a hablar más en detalle. Este tema me lo voy a anotar ya mismo. Sí, digo que lleva tiempo porque es mucho más No, por complejo, eso porque sí ahí lo hay que sé. hablar de las interpretaciones de demonios fuera, que se meten y que hacen cosas, que poseen, que pueden hacer a lo más extremo al estilo posesión, u otro tipo de interpretaciones donde el demonio es la opción que se nos va a elegir, al estilo más ignaciano, ¿no? Donde el demonio habita, si se quiere, de alguna forma en las decisiones. Digo, es muy complejo y hay mucho tipo de interpretaciones distintas. Pero no negarlo y no pensar que no existe, yo no. En ese sentido, la magia negra o la brujería y demás, que es muy común y que hoy en día muchísima gente recurre a ese tipo de prácticas, tiene de dónde agarrarse, no es que carece de fundamento. Por eso no diría a la ligera que eso no es cierto, que eso no pasa. Al contrario, creo que hay hasta puntos coincidentes. Que no esté legislado, que no esté dentro de los márgenes de la actuación de la Iglesia, no significa que no sea cierto, y que fuera de esos márgenes hay gente que puede obrar. Después habrá chantas, desde luego, no me cabe duda que hay un montón de chantas, pero tampoco diría que son todos chantas, porque la realidad existe y porque el demonio puede hacer, ¿no? Hacer y deshacer.
Ahora, ¿hasta qué punto y hasta dónde no? Y hasta dónde el mal es obra, ahí hay que distinguir, ¿no? ¿Qué es obra del demonio propiamente y qué es obra del pecado humano, social, individual, etcétera, etcétera? No, no es que porque yo haga algo mal, me posee un demonio, no es así. El Vaticano ha tenido demonólogos reconocidos, ¿no? Los casos de los Warren, por ejemplo, que se hicieron las películas del Conjuro, son demonólogos aprobados por el Vaticano, que enseñaban en el Vaticano. Con esto cierro, para no seguir con el tema. Desde el lado de la ficción, hoy en día están estas series que hicieron la de los enviados y demás, que toman temas muy doctrinales, muy católicos doctrinales. ¿Vieron esta serie de los enviados? O si no, la otra, Ujú. ya me va a salir cómo se llama la otra también, española. Que toman temas que son 30 monedas, ahí está, que es un delirio, la serie es un delirio total, es HBO. O de una de esas, no sé, hay tanto streaming. Pero 30 monedas se llama, también actúa el tipo el español. Y está muy bueno también, y habla de esas cosas. Hola, Gus, Cristian te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, pasamos del demonio del exorcismo a también algo que tiene que ver con el demonio, que por ahí también es un tema un poco vedado. Pero primero te cuento que esta semana salió una noticia que decía que la NASA descubrió un planeta que no forma parte del sistema solar y que se cree que una parte está cubierta por océanos de lava, debido justamente a esta Wow, temperatura infernal que tiene este sí. exoplaneta. Un sacerdote utilizó una metáfora para comparar este lugar con el infierno, aunque aclaró que en este planeta también está la presencia de Dios. A raíz de esto, Agus, si bien podría parecer una nota de color, lo que te cuento, nos da pie para preguntarte por este lugar tan temido por muchos y del cual no se habla tanto como es el infierno, que por ahí no se habla tanto en la Iglesia Católica cotidianamente. Bueno, Benedicto XVI dijo que en el infierno no hace calor. Así que sería contradecir la palabra de Benedicto, pero no, fuera del chiste, también sucede algo como esto que decíamos antes, en un punto, es decir, que no es un algo de todos los días, o sea, algo que ha quedado en la devoción más en estilo litúrgico y no ha entrado tanto en nuestras vidas hoy, no significa que haya que negarlo. Yo jamás negaría que el infierno no existe. Al contrario, lo que hay que plantear es qué es el infierno, ¿no? Y qué es en qué sentido Jesús habla del infierno, qué conocemos de la vida futura. Bueno, acá hay múltiples interpretaciones. El día que Jesús, al resucitar al tercer día, inaugura el cielo, el reino de los cielos, también inaugura el infierno. Eh, Ahora, ¿quién está en el infierno? Bueno, esto ha sido tema de debate, si hay gente o no hay gente, si hay sufrimiento o no, en qué sentido. Por lo pronto, lo que podemos decir, como también lo llevaría para otra charla entera, pero eh, por lo pronto lo que tengo para decir es, por un lado, eh, el infierno es la negación al plan divino, al plan de Ujú. Dios para nosotros. Es decir, Dios hasta nos espera, ¿no? Dios no está como el juez, el castigador que va a pesar nuestro corazón en la balanza para ver si somos dignos o no somos dignos. Ese no es por lo menos el Dios cristiano. El Dios de la misericordia supone que no hay pecado que pueda por encima de su misericordia. En todo caso, lo que está es nuestro rechazo al ser amados gratuitamente, que es el gran problema de la posmodernidad, ¿no? El no tolerar que nos amen a pesar de, ¿no? Necesitamos que no nos acepten. Entonces necesitamos que no nos amen. Y hacemos todo lo posible para no dejarnos amar. Ahora, cuando te encontrás con un Dios que te ama a pesar de tu negación, a pesar de tu libertad, y que te asume así como sos, bueno, eso es otro trabajo. El infierno en todo caso es mirar cara a cara a Dios y decirle, no para mí, no es para mí lo que ofreces, ¿no? Si se quiere, en términos de que utilizamos en la iglesia, el ver a Dios, ¿no? El famoso verle la cara a Dios, el cielo como la contemplación de Dios, el infierno sería darle la espalda, sabiendo que Claro. está, digamos, es el infierno. O sea, sé que puedo estar ahí, sé que puedo ser feliz ahí, pero a pesar de ello, elijo que no. Después la otra cuestión es la cuestión de la eternidad, si la estancia en el infierno es eterna o no, eso es tema de debate y ahí se matan y ahí eso depende de quién le preguntes, o si hay algún momento en el que se pueda arrepentir uno, inclusive de haber dicho que no y volver, yo creo que es posible. Y después la otra cuestión es si hay gente en el infierno, ¿no? Por más de que, ¿cómo se llama? China Zorrilla, ¿no?
en Esperando la Carroza lo asegure, no sabemos, ¿no?, si hay infierno o si hay alguien en el infierno. No se puede ni asegurar que Hitler esté en el infierno. No lo podemos asegurar, no lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, porque no hay pecado que pueda sobre la misericordia. Dios no sería un contrasentido pensar que Dios no hay pecado que no pueda perdonar. Distinto es si nosotros reconocemos nuestras faltas como tales y somos capaces de vivir con el perdón. Ese es otro problema que tiene que ver con nuestra forma de ser y las elecciones que tomamos, ¿no? Pero que nos amen a pesar de todo ello, bueno, es otra cuestión, ¿no? Ese es si se quiere, eso es lo contrario a la santidad. Ahí se entiende, digamos, el pecado original. El pecado original es justamente la autoafirmación de que yo, en mi absoluta egoísmo y mismidad, lo puedo todo y no necesito ni de Dios, ni de los demás, ni de la creación. Es decir, que yo me considero lo único posible. Ahí me pongo en el lugar de Dios, el serán como dioses de la serpiente. En cambio, en la necesidad, en el reconocerme necesitado del amor gratuito de los demás, de la creación y de Dios, es donde está la santidad. Y eso es la santidad, el reconocer que estoy necesitado. No es el perfecto. El perfecto es el absoluto, es el que vive en el infierno en todo caso. El que se cree perfecto, porque cree que no necesita de nadie en ese sentido, ¿no? Porque cree que no necesita de los demás. Bueno, lo primero que nos reconocemos es necesitados. Que caminamos gracias al amor de Dios. Agus, bueno, muy profunda tu reflexión, la verdad que me gustó muchísimo y por ahí ahora ya te traemos un poquito más al plano terrenal, cotidiano si se quiere, porque el sábado pasado probablemente hayas escuchado que alrededor de 2.500 hombres se hicieron presentes en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, para rezar de rodillas el rosario de hombres frente a la imagen de la Virgen. No es algo frecuente que un grupo tan grande de varones se organice y se reúna para rezar, ya que pareciera que por ahí las mujeres son las que encabezan este tipo de movilizaciones muchas veces. Si bien muchas veces se habla del lugar del papel de las mujeres dentro de la iglesia, Agus, ¿te animarías a decir cuál es el rol que ocupa o que debería ocupar el varón laico dentro de la Iglesia Católica? Bueno, gracias por la pregunta, porque además esto es parte del tema de tesis. Ah, bueno. De la tesis doctoral lo que estoy haciendo. Sí. Es que va por ahí, lo encargo es el tema de la paternidad concretamente, Claro. pero la paternidad biológica, Sí, digamos, sí. la paternidad de tener hijos, no la paternidad espiritual, como le decimos padre al no, digo, la paternidad de tener hijos, y eso implica que hoy se estudia, ¿no?, el tema de las paternidades y sobre todo lo que entra en el encuadre de género, en la perspectiva de género de las nuevas masculinidades, digamos, de cuál es el lugar de los varones. Y esto también se lo pregunta Aparecida, no es que está inventando nada, Aparecida con los años que lleva se lo pregunta, es decir, cuál es el que hoy lo que hay que más repensar, ¿no?, que justamente el feminismo nos abre justamente esta puerta, ¿no? El feminismo, los planteos del feminismo también son una invitación a repensar nuestros roles como varones, ¿no?, y a repensar que nuestro lugar como varones también implica un replanteo en cuanto a nuestro lugar dentro de la iglesia, porque comúnmente hablamos de mujeres en la iglesia como si mujeres se opusiera a varones en la iglesia, y en realidad los varones laicos no entramos en esa ecuación, porque cuando decimos las mujeres en la iglesia lo oponemos en el inconsciente colectivo al clero, que eventualmente en este caso ha sido varón. Pero no necesariamente el clero varón representa el lugar del varón en la iglesia. Digamos, ¿no? Eso se entiende desde la expresión, pero no agota la totalidad de la realidad. Cuando decimos el lugar de las mujeres en la iglesia, también implica pensar cuál es el lugar de los varones. En ese sentido, el feminismo y la perspectiva de género son herramientas buenísimas para pensar cuál es nuestro lugar como varones laicos dentro de la iglesia. Que no es el mismo que el de las mujeres, que no es para nada el del clero, digamos. Que ser varones y clérigos es casi una circunstancia histórica, pero no es para nada algo definitorio en nuestro lugar en la iglesia. Bueno, hecho esta introducción, digamos, metodológica, creo que hay mucho para recorrer, que hay mucho para repensar de esta perspectiva, que en buena medida la cultura nos ha metido en la cabeza, estos son, gracias a Dios, ¿no?, los aportes del feminismo, que la cultura nos ha metido en la cabeza y no la religión, que la religión en todo caso tomó de la cultura que el varón tenía que ocupar un determinado lugar y tenía que ocupar determinados roles de género y tenía que cumplir, y por eso sucedía esto también.
que al final no terminaba teniendo un lugar, una participación espiritual en la religión, porque su lugar cultural era no dejarse afectar, por ejemplo. No dejarse afectar ni siquiera por la espiritualidad. Cuando la espiritualidad te pone en consonancia con tus afectos, con no reprimir aquello que sentís, con tratar de vivenciar toda tu espiritualidad y toda tu sexualidad al servicio de los demás, te encontrás con que dentro de la iglesia entonces no tenés lugar, porque la cultura te lo prohíbe. Ahora, cuando vos reentendés que tu lugar y todo tu ser, y eso incluye también la espiritualidad, de vuelta a la sexualidad, todo el ejercicio de tu humanidad, te implica relacionarte, en este caso, con tus afectos, con lo que sentís, con lo que deseás, con lo que te motiva a seguir adelante, con el amor, con los sentimientos, y ahí te encontrás que en la iglesia tenés un lugar, que lamentablemente la cultura lo replegó, y le dijo el patriarcado que a los varones tienen que hacer las cosas de determinada manera, también en la religión, también en las prácticas religiosas. Entonces vos no te podías meter a rezar, porque eso es cosa de señoras, porque eso es cosa de mujeres, ¿no? Pero eso lo puso el patriarcado, eso lo puso la estructura social, no la religión. Qué bueno que sientas emociones y que sientas sentimientos y que tengas ganas de relacionarte con los demás seres humanos de otra determinada manera y que todo eso sea bendecido por Dios. Qué bueno, ¿no? Cuando doy estas clases así sobre San José y demás, surge mucho este tema, ¿no? Decir, che, ¿de cuánto se perdieron, no? Cómo la relación de José con Jesús, pensarla también para hoy en día, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué imagen tenemos, no? O sea, ¿qué imagen tenemos también de nuestros padres, de otros varones? Bueno, ¿cuántos se han perdido, no? ¿Cuánta riqueza se han perdido durante siglos los varones de relacionarse con sus hijos, con sus esposas, con los demás, con quien sea, de la forma en la que sea, por haberse dejado llevar por una imagen cultural y no por un aspecto religioso o espiritual? Bueno, hoy es el momento, gracias a Dios por el feminismo, hoy es el momento para replantear el lugar de las masculinidades en la iglesia. Hay mucho por caminar todavía. Este fin de semana, Agus, la iglesia va a celebrar la venida del Espíritu Santo con la celebración del Pentecostés. En la iglesia mucha gente dice que es el cumpleaños de la iglesia. El otro día escuchaba a Pablo en una charla que estaba fervientemente en contra de que Pentecostés representa el cumpleaños de la iglesia. ¿Qué podrías decirnos acerca de esta festividad que este fin de semana va a vivir la iglesia católica? Sí, bueno, coincide totalmente. Eso me ha pasado verlo en alguna parroquia, tipo que van con las velitas. Y Exactamente, por eso te digo. Qué estupidez, por Dios. Pero qué estupidez por un montón de situaciones, porque sería, por un lado, sería restrictivo para la misma iglesia, digamos, reconocer que ahí surge la iglesia surge mucho antes. O sea que no había iglesia en la comunidad de Jesús, no había iglesia con el discipulado, no había iglesia con los misioneros que anunciaban a Jesús ya en tiempo de que Jesús estaba vivo todavía, no había iglesia en la última cena. Bueno, nada, lo discutimos todo lo que quieran, pero sería una estupidez pensar que... Entiendo como un momento simbólico, ¿no? Pero festejarle el cumpleaños de la iglesia en Pentecostés sería como festejarle el cumpleaños a una persona que no conocemos la fecha de nacimiento, que no tiene partida de nacimiento. Digamos, pero uno sabe que nació posiblemente antes o en otro contexto. Bueno, es una estupidez. Y después, por otro lado, me parece también es que pensar que el acontecimiento de Pentecostés redefine la iglesia o funda la iglesia, también es olvidarnos del acontecimiento fundamental de Pentecostés que tiene que ver con el Espíritu Santo. En todo caso, el verdadero protagonista de Pentecostés no es la iglesia, sino el Espíritu. Y también algo que solemos, como está bien que lo mencionemos, pero suena también medio restrictivo, es que a veces también sobre Pentecostés hablamos del Espíritu Santo y nada más. Cuando, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles también, es el mismo libro en dos partes, el coprotagonista de la historia es el Espíritu Santo. O sea, no hay Jesús sin Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Entonces también restringir solamente la acción del Espíritu a Pentecostés es restrictivo para nuestra vivencia con el Espíritu. En esto a veces los católicos somos medio herejes, vieron como que solamente el Padre y el Hijo, el Espíritu nos olvidamos. En ese sentido me parece que también hay mucho para redescubrir en Pentecostés, o más bien para revivificar al Espíritu en otros contextos y en otras fiestas litúrgicas. Y respecto concretamente de mañana, esto, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Al contrario, más bien pareciera que en el relato de Lucas en los Hechos, en Pentecostés lo que está pasando es que se actualiza la alianza. Se actualiza la alianza que se había dado, que Dios había tomado con el pueblo de Israel en el Sinaí, se actualiza ahora en el Espíritu Santo.
y ahora la ley ya no está, es lo que anuncia Pedro enseguida, cuando sale y empieza a anunciar, lo que anuncia es que justamente la ley y los profetas se cumplían en una persona, Jesús, y en la pasión de Jesús, no es revivificar y recordar el mensaje más originario del Evangelio, que es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvar. Y eso es lo que anuncia, ¿no? Y el Espíritu Santo justamente es el que impulsa a la misión, ¿no? En todo caso, lo que nos sirve para recordar, si vamos a hablar de la iglesia, es que no nos podemos quedar adentro. O sea, si tuviéramos que usar una torta y velitas, lo que tendríamos que hacer es no comerla dentro de la iglesia, sino salir a repartirla afuera. Porque lo propio de Pentecostés es el no quedarnos adentro, sino el salir afuera, el salir y recordarle al mundo lo más primigenio de la fe, ¿no? Que es que Dios nos ama y que en Jesús tenemos la garantía de que por la asistencia del Espíritu estamos en Dios, ¿no? O sea, estamos llamados a vivir la vida en Dios. Agus, como siempre, clarísimo. Nos quedó a todos claro qué representa Pentecostés ya. Ahora, a nadie le ha quedado duda. Mañana nadie dice feliz cumpleaños, nada. Nadie lleve torta, y menos cerca de la casa de Agustín, porque pueden ser reprendidos. No, bueno, tráigame un poquito, tóquenme timbre y déjenme una porción. Agus, mil gracias por esta charla, buen fin de semana, y bueno, en la semana ya vamos a estar subiendo la nota a las redes sociales. ¿Y te pueden seguir en dónde? @Hablemos de Teología en Instagram y barra Hablemos de Teología.ar en Facebook. ¿Hay Mañana charla subo programada video por para esta Pentecostés. semana? Mañana subo video por Pentecostés. Bien. No, todavía no tengo. Ha sido una semana muy complicada esta, no organicé. Bien, Para bueno, esta semana, pero tengo algunas ideas. estén atentos y no se pierdan estas charlas en Hablemos de Teología. Ahí va. Un enorme abrazo, Agus. Abrazo a ustedes también. Pasaba Agustín Podestá, él es director de Hablemos de Teología, magíster en teología, y también es columnista de este programa que siempre nos viene a desasnar acerca de cuestiones de la fe y de la religión.